Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Matrimonios Salvavidas. Sí. Estamos culminando una serie que arrancamos hace 2 capítulos atrás, que si te has perdido alguno, te lo invitamos a que busques ahí atrás y puedas saber de qué estamos hablando. Y es una miniserie que hemos denominado Cada cosa en su lugar. Y hemos hablado sobre diferentes posiciones que nosotros tenemos en el matrimonio. Arrancamos hablando sobre la posición del hombre, el esposo, ¿cierto? Hablamos después de la posición de la mujer como esposa. Y hoy vamos a hablar también de una posición que todos tenemos, porque todos somos hijos. Y hoy vamos a hablar de la posición de hijos y también un poquito de la posición de padres. Son pequeños tips, porque donde nos pusiéramos a extender todo, pero pequeños tips que aprendemos a través de la palabra de Dios, que si los aplicamos en nuestra vida, vamos a ver cómo nuestra familia y nuestro entorno empieza a cambiar y nos empezamos a disfrutar todo lo que Dios pone a nuestro alrededor. Y es que fíjense que la palabra de Dios comparte en Colosenses capítulo 3, dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Esta parte A nos habla de una necesidad de que en mi posición, o sea, acuérdense que al hombre le decía: tú eres el sacerdote de la casa, tienes que buscar esa intimidad con Dios. Sí. A la mujer le dijo: tienes que sujetarte, y el hombre corresponde a esa sujeción con respecto a un buen liderazgo. Acá nos está hablando que una buena posición de hijo es un hijo que es obediente a sus papás. Sí, entonces, bueno, aquí en Colosenses Pablo hace la invitación a que hijos obedezcan a sus padres, y hay algo muy bonito, y es que no tiene una condición, no es un versículo condicionado. Hay veces que nosotros encontramos porciones de la palabra que dice, no sé, por ejemplo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay algo condicionado, pero acá solo dice hijos en general, todos somos hijos, ¿cierto? Así no tengamos al Padre presente físicamente, o la madre todos presente, todos somos hijos. Entonces dice: hijos obedezcan a sus padres. Entonces no hay un tema de condicionamiento, si ellos son buenos, si ellos conocen a Dios, si ellos se portaron bien, si ellos son dignos de esa obediencia, no, sino dice: hijos obedezcan. También en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, que se nos está hablando sobre los 10 mandamientos, hay también un mandamiento que dice: hijos, honren a padre y a madre, y tienen una promesa. ¿Cuál es la promesa si uno lo hace? Y la promesa es una buena y larga vida, buena y larga vida. Entonces estamos hablando de que es uno de los mandamientos con promesa, o sea, Dios tiene algo que da a aquellos hijos que disfrutan su posición y que hacen un buen trabajo en su posición de hijos. Sí. Ahora, algo que también quiero notar de ese versículo es cómo aprendimos en esto, es que también dicen obedezcan, y no hay una condición de si son buenos, si son malos. Entonces hay que obedecer y hay que honrar a padre y a madre, sean como sean. Bueno, no podemos entrar a divagar. Sé que hay muchas historias donde algunos dicen: yo disfruté a papá y mamá en casa, otros dirán: yo disfruté a papá. Otros dirán: yo no puedo disfrutar a mamá, no puedo disfrutar a mi papá, no estuvo, mi papá se murió, nunca apareció, ¿cierto? Mi mamá no estuvo, se desapareció también, no sé. Entonces empezamos a abrir un panorama grandísimo, y es donde uno entra y mira estos versículos y dice: uy, pero ¿cómo hacemos? Porque sí, pues cierto. Es que ustedes no conocen quién fue mi papá. Usted no sabe qué es lo que me ha tocado vivir a mí. Creo que en este punto hay algo importante que saber. Hay algo... Qué pena que me trae así, pero hay algo importante en esto, y es que nosotros estamos compartiendo con respecto a algo que Dios le gusta. Y miren que hay 2 cosas que, sumando esta, me llaman la atención, porque aparecen ciertos detalles en la Biblia que dicen que agrada a Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que si uno desea agradar a Dios, tiene que creer que Él existe, hablando de la fe. Y acá dice: si quiere uno agradar a Dios, tiene que obedecer a sus padres. Entonces son cosas que son relevantes. Entonces uno mira y mira estos sentidos en los que Dios está hablando: hijo, me encanta que puedas ser obediente. Muchas veces es doloroso por lo que se vivió con respecto a los papás. Entonces no se puede decir: ¿cómo puedo llegar a obedecer? O sea, quiero agradar a Dios, pero mira la historia que tenemos con mis padres, es imposible, me es difícil. Y sé que quizás muchos estamos desenterrando tierra vieja,
Estamos Sí. desenterrando cosas del pasado y de pronto dolorosas. Mi papá hizo esto, quizás infringió cosas supremamente terribles. Pero Dios nos está hablando también aquí, un tema también que va involucrado con el perdón. Porque obediencia no solamente obedecer a los padres, es decirles sí y hacer lo que ellos dicen. Porque muchos pueden hacer sí lo que ellos dicen, pero realmente no hay una obediencia, ¿cierto? Obediencia también va de la mano con una honra, con un respeto, con un trabajo también mutuo, en donde quizás alguna vez recuerdo un chico que tenía una súper mala relación con su papá. Y él empieza a acercarse a Dios y empieza a tener una relación con Dios y se empieza a acercar muchísimo a Dios y él empezó a mejorar la relación con su papá, pero el primero que tomó la decisión fue él, nunca el papá. Bueno, y es que a veces uno puede decir, uy, pero es que eso es muy difícil. Mira, por eso Dios nos ha regalado algo muy valioso que lo tenemos a la vuelta de la esquina, si crees que todavía no lo tienes, y es al Espíritu Santo. Y Él puede hacer en nosotros cosas que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos lograr. Digamos lo que tú dices, esas relaciones tan difíciles que tenemos con papá y con mamá, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando tú metes a Dios ahí en medio y permites que Él empiece a ayudarte a perdonar, permites a que Él te ayude a mirar algo bueno que tienen tus papás, te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a mejorar. A mí me gustó algo que tú decías al inicio de que esto agrada a Dios. Es estos detalles, como cuando en el matrimonio, no sé, si me gustan a mí las rosas, entonces tú me compras unas rosas y eso me va a enamorar. Estos detalles van a hacer eso mismo con Dios, como que voy a meterle la ficha y sea que papá esté malo. Estamos enfocándonos en que sea algo difícil porque también habrán algunos que dirán, no, eso para mí es fácil porque mi mamá es lo máximo, mi papá es lo máximo y todo eso. Pero si tú quieres también tener detalles que enamoren, que derritan a Dios, este es uno de esos detalles que van a enamorar a Dios. Cuando yo voy a decidir en mi corazón, voy a honrarlo, ¿cierto? De una forma en que Dios te lo puede mostrar. Y es que ahorita estaba meditando y estaba pensando un poco que con respecto a la gran problemática que se genera a partir de pronto de pensar cómo voy a honrar a alguien que no he podido, que nunca tuvo una buena actitud frente a su hijo, a algo que debería amar, cuidar, respetar, ¿sí o no? Yo recuerdo haber visto una película que me llamó mucho la atención y dentro de los problemas que la persona tenía, él tenía que retroceder a poder ver la historia de su papá para poder perdonarlo. Y no sé, quiero que quizás algunos de los que tengan esa problemática en esa posición de hijo, se pongan en ese lugar de poder pensar en el pasado y decir, bueno, ¿qué fue lo que mi papá tuvo? Recibió de sus padres para que él reaccionara conmigo así. Quizás muchas veces ponemos la vara tan alta de no, él debería haber cambiado y si quiere mi perdón tiene que hacer esto, pero nunca miramos hacia atrás qué tenía él para ofrecer si lo que le ofrecieron a él tampoco fue mucho, ¿cierto? Entonces cuando uno lo ve de esta manera, cuando uno dice, oiga, quizás mis padres se comportan de esta manera, mi mamá es así, mi papá es así, porque ellos nunca de sus padres lo tuvieron y sus padres tampoco de sus padres. Entonces venimos en un círculo vicioso que por eso creo que hoy es un lindo día para poder decir, vamos a parar eso en la familia, ya no tiene que volver a pasar. Quizás me pasó a mí como hijo, pero a mis hijos no les va a pasar. Pero ¿dónde empieza el cambio? No de mis hijos en adelante, sino yo hacia atrás, diciéndole, papá, mamá, perdóname, o yo perdonándolos, cambiando mi actitud, así ellos no me hablen, yo voy a hablarles, cómo están, me voy a acercar a ellos. Eso hace totalmente el cambio y la diferencia entre esa posición de hijo. Claro, y lo que yo les digo, a veces uno puede decir, no, pero ¿cómo yo voy a poder lograr eso? Y todo es con Dios. O sea, les cuento, digamos, algo así, una experiencia personal era que en mi casa no era costumbre escuchar como un te amo, entonces no era costumbre. Y inclusive en nuestro noviazgo eso fue difícil para mí decir primeramente te amo porque no venía con eso de mi casa, ¿cierto? Y tú sí me decías a cada rato y yo, es que como que digo, se devuelve. Ella diciendo ese todo regalado.
pero también empecé a decidir y decir, bueno, yo quiero que eso empiece a cambiar en Que mi sea vida. diferente. Y a nuestra nena, a nosotros también es algo que no lo decimos, inclusive a mí todavía me cuesta decírselo mucho a mi mami. Ay, porque no, o sea, como que no lo rompimos así como del todo, pero ahí vamos poco a poco. Trabajando en esas expresiones de amor. Mira aquí, la palabra de Dios nos insta a nosotros como hijos obedecer y honrar a nuestros padres, que es difícil, sí, en ocasiones puede ser Cuesta difícil. muchísimo, sí. Pero algo también muy importante que tú decías era que podamos entender lo que hay atrás, ¿cierto? De por qué mi papá es tan golpeado, por qué es tan maltratado. No, resulta que a él le pegaban. Yo me recuerdo una vez, es que no me acuerdo quién era la persona, y nos contaba que el papá salía con una escopeta y les empezaba a pegar y que ellos se tenían que ir a esconder en el monte. Sí. Y uno como que decía, wow, tremendo. Sí. Y de pronto también ese papá puede ser o no, sí. no permitió que eso cambiara su vida, pero también muchas veces lo que nosotros recibimos de ellos es también por cosas que han vivido. Recibieron de antes también. Y hay cosas que de pronto no nos pueden contar. ¿Cuántos de ellos pudieron pasar por un abuso, por un maltrato y nunca lo dijeron? Y su forma de expresarlo era con falta de carencia, de demostraciones de amor. Entonces sí, si nos ponemos en ese papel, Dios también va a permitir que nosotros podamos verlos a través de los ojos del amor de Jesús y podamos restaurar esas relaciones que parecen imposibles. Y ya como habiéndoles compartido un poco de algunos tips que les decimos, el pedirle al Espíritu Santo que también ustedes puedan llegar a entender, decir, oiga, mi papá pasó, mi mamá pasó por esto, yo tengo que empezar a cambiar con ella y cambiar de ahora en adelante a mi familia. Poder llegar a esa linda posición, porque no solamente somos hijos de nuestros padres terrenales, sino también somos hijos de Dios. Entonces ahí se involucra el yo poder honrar a Dios, amar a Dios, y entra mucha gente que nosotros nos sentimos que tenemos un papá, aunque no están nuestros papás terrenales, ya partieron al cielo ambos, ¿verdad? Pero nosotros sentimos a un papá que nos ama, y ese es nuestro papá Dios. Entonces tenemos esa tranquilidad y queremos invitarles a que ustedes puedan sentir esa misma tranquilidad, esa misma... Manuela tiene un abuelito, sí tiene ese abuelito, y ese abuelito la ama, y ese abuelito Dios, ¿verdad? La ama con todo su corazón. Y eso es bonito, que nosotros podamos vivirlo en casa, saber que tenemos un Padre que nos ama, ese Padre amoroso que es Dios. Y es que hay algo muy importante, y si tú no arreglas tu relación con tu Padre terrenal, que tengas la oportunidad, sino que, no sé, se murió o algo así, tú le puedas decir, Señor, ayúdame a arreglar esta situación, tú no vas a poder ver a Dios de esa forma, de esa paternidad que Él realmente tiene para darnos. No vas a poder experimentar la paternidad total que tiene Dios, porque siempre vas a tener esa, esa indisposición en decir de que no, yo tuve un padre malo, entonces Dios es malo, y eso, por eso mucha gente le cuesta aceptar a Dios como padre. Porque como no han tenido esa buena figura, pero si tú no has tenido esa buena figura, Dios sí te puede cambiar y renovar esa figura. Si alguna persona llega a tener problemas, se lo recomendamos de todo corazón, que diga, no, yo he tenido como conflicto con mis padres, porque todo el tiempo decimos padre, pero pueden ser cualquiera de los dos, la madre también puede pasar por esos temas. Entonces les recomendamos que se vean la película de La Cabaña, es súper linda, tiene que ver con ese perdón hacia un maltrato de un papá, o sea, de verdad que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Y que la historia arranca en que se le pierde la hija. Muere la hija. Entonces, para que ustedes puedan, va a ser una herramienta que les va a ayudar mucho en ese tema si tienen conflictos con sus padres y el día de hoy dicen, no, pues que me cuesta. Vean la película, yo sé que les va a ayudar un montón. Bueno, y continuamos acá, porque no solamente dirán, uy, qué tunda que nos dieron a los hijos. Sí, son hijos y aparte nos dan No. También Colosenses 3, de ahora el 21, dice, padres, no exasperen. Esa palabra ahí suena no exasperen a sus hijos para que no se desanimen.
si uno indaga un poco la palabra exasperar, es como llevarlos a esa ira, ¿cierto? Y entonces cuando están con mal genio, con ira, con rabia, entonces se van a desanimar de, uy, es que no lo honro, no lo obedezco y eso. Y también nos hace ese llamado de atención para aquellos que ya somos padres, de que, oiga, tengamos control, no estemos pasándonos de la raya y ya volviéndonos unos cantaletosos, porque ya ahí no estamos permitiendo que el mensaje llegue, que la armonía esté presente, cuando tenemos ese tipo de actitudes. Hay que arrancar de un punto de vista importante, y es que hay que ver que los papás son seres humanos y también nos equivocamos. Los papás se equivocan y se van a equivocar porque somos seres humanos. Entonces muchas veces nos castigaron los papás con una justa razón, otras veces por una frustración personal y se desquitaron con nosotros, y eso también lleva a llegar a ese punto de aburrimiento que uno, yo no quiero honrar a mi papá, yo no quiero, ¿verdad? Pero lo que les hablábamos ahorita, la importancia uno como padre también llegar a entender eso, que hay que ser sabios. Alguna vez compartimos, ¿verdad? En el auditorio compartíamos alguna vez sobre la importancia de que uno como padre no se desquite con sus hijos, sino que sea justo. Yo castigo a mi hija porque hace cosas que ya se le advirtieron, se le enseñaron, y ya llegó un punto en donde se le dijo, Manuela, ya no más, ¿verdad? Es algo tan sencillo como eso. Pero si yo tengo una frustración, tuve un problema con mi esposa y entonces Manuela hizo algo ya malo y yo vengo Manuela y le doy duro, y no, pobrecita, porque estoy descargando una frustración personal. Entonces todo esto tiene que ver con eso mismo, con cómo yo, o sea, hasta qué punto estoy llegando en donde estoy mezclando mi frustración personal con realmente ayudar una disciplina, generar una disciplina en mis hijos. Eso también me lleva, aunque nosotros no tenemos la experiencia de un hijo mayor, no sabemos lo que es tener un hijo adolescente, pero sabemos lo que es ser un adolescente, ¿verdad? Entonces, por eso mismo lo decimos, no caer con toda la frustración, sino poder sentarnos, hablar. Todo tiene una razón de ser, porque cuando vamos al principio quizás de donde se genera lo que dice la Biblia en ese versículo, como llegar a frustrar tanto o desesperar tanto a los hijos que llegan a fastidiarse de todo, arranca en una parte importante del cuerpo que la Biblia siempre le da duro, y es la lengua. Creo que es a veces lo que pasa. Uno puede decirle, Manuela, tú eres una hija preciosa, Manuela, tú eres mi hija linda, y tan linda, tan bonita, tan linda que es mi bebé, ¿verdad? Pero también a veces puedo llegar al punto de cansar a mi hija dándole cantaleta y dándole y frustrándola. Y eso me lleva a pensar una cosa. Creo que es algo que va a incomodar lo que voy a decir, pero es real, pasa en la vida, pasa en las películas, me pasó a mí también. No sé a cuántos les habrá pasado, que quizás a veces se llega a un punto en donde uno dice, yo me alejo de Dios porque me tenía fastidiado, dele la cantaleta. Seguramente algunos dirán y argumentarán, no, pero la Biblia dice que hay que insistir en todo el tiempo. Claro, hay que insistir en todo el tiempo, pero también dice que toca tener cuidado de no llegar a exasperar a los hijos, ¿verdad? Y creo que es lo que pasa cuando uno habla de por qué un hijo no continuó con un gran imperio empresarial que hizo su papá. Por lo mismo. Y eso lo vemos a veces en los temas espirituales en la casa. Porque un hijo no quiere ir a la iglesia cuando el papá está tan dedicado. Por lo mismo. Porque llegó a exasperarlo. Entonces no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque el evangelio se presentó como algo que era obligatorio y nunca se presentó como Jesús lo presentó, como una opción de salvación. Entonces, cuando a ti te presentan algo que toca porque si se muere se va para el infierno, pero nunca te dan explicaciones, nunca hay nada, pues uno llega a un punto llega a un punto donde uno crece y dice, yo no quiero saber nada. No quiero, sencillamente. Entonces, el estar ahí, y yo sé que muchos decimos, es que se sembró la semilla. No, claro que se sembró la semilla, pero acuérdense que las palabras también, al exasperar a los hijos, se siembra también con matas que dañan esa semilla. Eso puede ser lo que esté pasando con nuestros hijos. Sí. Entonces, invitación, padres, en esta noche es que nos podamos analizar, porque aquí también entramos nosotros. Todo, sí, eso es complejo. Podamos reflexionar cómo nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos. Los estamos instruyendo de una forma cantaletosa
que ya los llega a aburrir o en verdad estamos haciendo que nuestras palabras los edifiquen, reflexionen. A veces no solamente decirle no haga eso, ¿por qué? Porque no, explícale por qué no tiene que hacer eso, enséñale, muéstrale las opciones que hay. Me gustó mucho que una vez entrevistando a una familia que tuvimos la oportunidad, las hijas eran las que nos decían: nuestros papás nunca nos han prohibido las cosas, sino que nuestros papás nos han mostrado los dos caminos. Si tú haces eso que agrada a Dios, mira, esto te puede suceder. Por el contrario, si no lo hacen, esto es lo que puede llegar a suceder. Eso se llama sabiduría. ¿Y qué es lo bonito con Dios? Que cuando Él dice, pídanme sabiduría y yo no me voy a enojar, sino por el contrario, se los voy a dar abundantemente. Si tú no sabes ya cómo tratar con un hijo porque tú dices, definitivamente este chino berriondo se me salió de las manos, pídele también a Dios que te dé la dirección por qué lado tú puedes llegar, cuál es ese camino para su hijo, porque yo te puedo decir, no, dale una muenda, pero resulta que para él no era el camino, ¿cierto? Unos son con amor, otros sí les toca. Otros necesitan quizás un llamado de atención, de la disciplina. Otros sencillamente una conversación, otros a veces hay que quitarse del medio y dejar que se estrellen contra la propia vida, les enseñe, pero no todos nos funciona de la misma manera. Pero lo que tú dices es el hecho de como padres poder ser sabios, de poder ser entendidos y lo que les estamos compartiendo hoy no viene de experiencias personales, porque les decimos, tenemos una hija que va a cumplir hasta ahora 3 años. Lo que les decimos viene de experiencias que hemos vivido en la palabra, de lo que la palabra de Dios nos dice. Tengamos cuidado, que no lleguemos a presionarlos tanto que estallen y ya no quieran saber nada. Quizás, no sé, conflictos que se tengan hoy en día nacieron de algún momento en donde se presionaron tanto a los hijos que bueno, de pronto las cosas se les echó cremita por encima y ya. Pero quizás algo en el pasado provocó la relación que se tiene hoy conflictiva. Sí, que nosotros tengamos la sabiduría para transmitirle ese mensaje que queremos que llegue a nuestros hijos de una forma con amor, y que los lleve. Tú tocabas mucho el tema del evangelio, seguir a Dios, que no sea una obligación, sino por el contrario, ellos vean en nosotros que hay pasión por leer la Biblia, que hay pasión por llegar a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque vemos cuán bueno ha sido Dios y poderles mostrar a ellos. A veces es bueno como mirar hacia atrás y enseñarle a nuestros hijos y decirles, mira, es que nosotros somos agradecidos porque en mi época no se podía comer un trozo de carne como hoy no lo estamos comiendo. En mi época era un lujo. Recuerdo a veces cuando uno escuchamos bueno, la gente mayor y ellos decían de los yogures y que venían y lavaban el tarrito y le echaban agua porque y la loza, la vajilla de Bonjour. Eso era pues algo lujo, darse ese lujo y hoy en día ya a los muchachos se les dan más lujos, pero también siempre mostrarles lo bueno que es Dios, pero de esa forma que ellos lo puedan entender, que el evangelio sea un estilo de vida, no sea una máscara del domingo, ay mi papá es bueno, ay todo eso, no, sino que todo vaya acompañado. Uno no puede pretender de que los hijos amen a Dios cuando nosotros como padres el único día en que oramos y leemos la palabra es el domingo. El domingo, tremendo eso. Sino que todo vaya acompañado. Y bueno, entonces la invitación es esa. Como hijos, honrar a nuestros padres. De nuevo los invitamos a ver La Cabaña. Créanme, es espectacular para que podamos de pronto conocer una posición diferente salirnos de esa posición de juzgar a nuestros padres y empezar a ver otra posición de por qué ellos quizás todavía no han podido superar algo de ellos mismos. Y como padres tener cuidado. Yo sé que uno como padre siempre quiere hacer lo mejor y muchas veces hace cosas sin darse cuenta y por amor. Pero es bueno siempre tener lo que tú dijiste, sabiduría para enseñarles, sabiduría para guiarlos, sabiduría para poder para poder todos los días tener las palabras correctas, y más cuando es algo que de pronto el hijo no piensa igual que uno. Tener la sabiduría de dar esas respuestas. Entonces los animamos a todos como hijos y a algunos como padres. Sí, a que puedan poner en práctica estos consejos que sabemos que cuando nosotros los empezamos a aplicar, van a transformar
nuestro matrimonio, nuestra familia, y como les dije al inicio, se van a gozar eso que Dios pone delante de ustedes. No va a ser, ay, que carga este Sí. hijo, ay, que carga Sí, este ¿qué papá, momento? sino que ustedes se lo van a gozar. Y todos esos años que de pronto hayan vivido mal, cuando Dios entra ahí, uf, se te Hay un transforman y es Puede maravilloso. haber un cambio. Sí, igual, por eso hemos decidido compartir esta serie, la necesidad de que cada ficha, cada cosa esté en su lugar, cada ficha necesita estar en el lugar adecuado. Y no es un sobrante ni los hijos ni los papás. Tenemos una posición que respetar y todos tenemos límites. No por ser autoridad no tenemos, no, por el contrario, también tenemos unos límites. Y los que estamos sujetos como los hijos también tenemos unos límites al respetar nuestra autoridad. Bueno, Dios les bendiga, terminen de disfrutar esta noche y pongan todos esos consejos en práctica. Chao, chao.